Santo orienta un poco a mi testimonio de conversión, seguramente mencionaré algo. Pero en el 94 empecé a ir a un grupo de oración y desde ahí he estado sirviéndole al Señor. Pero cuando uno se decide servirle al Señor, son grandes bendiciones en la vida de uno también, y sobre todo en mi vida personal. Yo siempre le serví al Señor y digo, bueno Señor, pero también quiero tener un hogar, quiero tener una familia. Entonces le ponía al Señor todas las características de la esposa que yo quería, ¿cierto? O sea, todas las características físicas, una mujer bonita, todas las características físicas, después todas las características espirituales, que sea una mujer buena, que te ame, que todo, Señor. Después también, Señor, que te sirva, que juntos podamos compartir. Yo creo que al Señor se le iba como reduciendo la lista de todo lo que yo le pedía. Pero el Señor me ha dado un regalo de tener una gran esposa, y me tuvo que mandar hasta el sur del continente. Mi esposa es paraguaya y nos conocimos en un congreso latinoamericano de la renovación en Chile, y tuvimos el gran regalo de conocer, hay chilenos por acá, tuve el gran regalo de conocer a mi esposa. Ya llevamos 7 años de casados y ha sido una gran bendición juntos poderle servir al Señor. Y también el regalo de decir al Señor, bueno Señor, no es solo esto, porque si nuestra vocación es el matrimonio, también qué dicha poder ser papás. O sea, no solamente servirte en la iglesia, tener un matrimonio, pero poder ser papás. Y yo digo al Señor, hay veces cuando uno le sirve al Señor y cuando uno le pide cosas, hay veces al Señor se le va como un poquito la mano, ¿cierto? Hay veces el Señor se pasa en generosidad, porque el Señor nos bendijo y nos mandó 2 niñas a la vez. O sea, que soy el papá de mellizas, Giovanna y Nicole, que tienen 3 añitos, y es un gran regalo también poder vivir esta experiencia de la vida en el Espíritu, desde la familia, desde el hogar. Entonces les pido también mucha oración por mi esposa, por mis niñas, que sé que desde allá en su inocencia, en su juego, seguramente estarán pensando de alguna manera, intercediendo por el papá para esta misión. Amén. No solamente quiero decir eso porque no podemos separar la renovación de nuestra vida familiar. No podemos separar la renovación de nosotros, que somos seres humanos que vivimos en este mundo. Yo creo que cuando pensemos en todo esto del servicio, lo que vamos a estar hablando, también no es solamente pensar cómo sirvo en el grupo, cómo sirvo en la parroquia, pero cómo poder ser testimonios del amor del Señor desde nuestros hogares. Amén. Entonces vamos a ir a algunos puntos, y vuelvo a repetir, hoy es más formación. No estamos aquí en un congreso de motivación, en un congreso de evangelización, sino que vamos a tomar algunos puntos. Básicamente dice que todo lo que esté aquí lo tengan ustedes, para que no se preocupen mucho por escribir, sino que vamos mejor a poner cuidado y hablar de algunos de los puntos que tenemos. Entonces vamos a hablar un poco de la historia de la renovación. Antes de llegar cuando nace la renovación, hay que devolvernos unos cuantos añitos atrás. No sé si ustedes han oído hablar de la beata Elena Guerra. La beata Elena Guerra es una mujer italiana que era gran amiga del Papa León XIII. Y al finalizar el siglo XIX y comienzos del siglo XX, la beata Elena Guerra tuvo varias comunicaciones con el Papa León. O sea, se escribían cartas, eran amigos, o sea, se conocían, eran amigos personales. Y ella le empieza a hablar varias cosas acerca del Espíritu Santo, y le pide al Papa León XIII que por qué no consagra el siglo XX al Espíritu Santo. Y en 1900 el Papa León XIII consagra el siglo al Espíritu Santo. Y eso se ve como uno de los antecedentes. Hay gente que llama a la beata Elena Guerra como la abuelita de la renovación, porque muchas de las cosas que la beata Elena Guerra escribió, habló, se han venido cumpliendo mucho a través del caminar y el servicio de la renovación. Hay que entender también otro punto, y esto nuevamente estamos hablando de servidores. O sea, este punto ustedes asumo que hay gente que ya lleva a caminar en la renovación, que han tenido diferentes momentos de formación. Es importante mencionar nuestra relación con lo que se llama el pentecostalismo moderno. No es que vengamos de los pentecostales. Gente que dice, ay, la renovación parece que viene de los pentecostales. No es que vengamos de los pentecostales, pero sí hay que entender algo, que muchas de las experiencias que nosotros tenemos como renovación carismática católica, muchas experiencias de renovación carismática se han dado también en otras iglesias cristianas. O sea, tú vas a una iglesia luterana, una iglesia presbiteriana, y muchos de ellos también tienen renovación carismática. Más aún, todos los que nosotros llamamos evangélicos, realmente son pentecostales que tienen experiencias muy similares. En Azusa, ¿alguien sabe dónde queda Azusa Street? En Los Ángeles, California, hay una calle muy famosa que se llama Azusa Street, que es lo que se conoce donde empezó el pentecostalismo moderno.
¿Qué pasó ahí? Hubo un derramamiento del Espíritu Santo y hubo dones y carismas extraordinarios y empezó a crecer de una manera muy fuerte el ser conscientes de que el Espíritu Santo sigue derramando dones y carismas y sigue actuando hoy en día. Y en 2006, o sea, 100 años después del acontecimiento de Azusa Street, en el 2006 hubo un gran evento de evangelización en Los Ángeles, de diferentes denominaciones. Esto es importante porque más tarde voy a hablar de la unidad, vamos a hablar de la importancia del ecumenismo. Y hubo un gran evento en que diferentes denominaciones cristianas y de los católicos fueron invitados a la Renovación Carismática Católica. Estuvo el presidente mundial de la Renovación en ese entonces para evangelizar y juntos orar al Señor y recordar esos 100 años del derramamiento del Espíritu Santo. Pero en el que me quiero concentrar un poquito más es en el Concilio Vaticano II. O sea, porque está todo eso que ha pasado, la Beata de la Guerra, lo que estaba pasando en otras iglesias cristianas, pero hay algo bien importante para nosotros en la renovación carismática, que es el Concilio Vaticano II. ¿Qué pasa? A ver qué tan expertos somos aquí en historia de la iglesia. ¿Cómo se llama nuestro Papa actual? Francisco, el Papa anterior. Benedicto XVI, por ahí tirado que todavía está vivo, ¿ok? Muy bien, Benedicto XVI. Antes de Benedicto XVI, ¿qué? Pablo II, antes de Juan Pablo II. Pablo VI, hace la mano a los que dicen Pablo VI. Juan Pablo I, casi no lo recordamos porque apenas duró 33 días de Papa, en los 33 días fallece, ok. Muy bien, antes de Juan Pablo I. Pablo VI, antes de Pablo VI. Juan 23, antes de Juan 23. Pío XII, ok. No sigo para atrás porque ya empiezan a revelar la edad, ¿cierto? Entonces dejémoslo ahí. Pío XII. Cuentan que Pío XII era un hombre súper inteligente. O sea, un hombre muy sabio. O sea, un hombre muy espiritual, muy santo, pero un hombre muy sabio. Déjenme contar esta historia. Aquí ya vi que hay varios colombianos. El padre sabe que los paisas, yo soy paisa, que soy de Medellín, entonces son de Antioquia, dicen que los paisas somos muy exagerados. ¿Okay? No hagan caso, eso es mentira. ¿Okay? Pero vamos a contar esta historia a los paisas. ¿Okay? Vamos a contar esta historia del Papa Juan 23, un poco a los paisas. Dice que muere Pío XII y entonces tienen que elegir un nuevo papa. Entonces los cardenales se sienten, bueno, pero ¿quién puede reemplazar a Pío XII? ¿Quién puede reemplazar a un hombre con esa sabiduría, con esa inteligencia? Porque decía que sabía de todo, ese era un gran hombre muy sabio. Entonces los cardenales se reúnen, empiezan a votar, y ya todos están muy familiarizados con la elección de un papa. Entonces empiezan a votar y sale humo negro, que significa que ¿qué? No hay papa. Entonces volvían a votar, humo negro, volvían a votar, humo negro, y nada que se ponían de acuerdo. Entonces cuando un amigo paisa que estuvo allá, creo que eso no es verdad porque nadie puede contar supuestamente lo que pasa allá, entonces cuenta que los cardenales dijeron, no nos vamos a quedar aquí toda la vida pues votando. Dice, vamos a elegir un papa de transición. O sea, un papa que nos dure unos cuantos mesecitos mientras nosotros vemos quién puede reemplazar al gran Pío XII. Entonces los cardenales se miraron, bueno, por ahí en los descansos miraban quién era el más viejito, quién era el más enfermo. Cuenta que vieron un cardenal por allá con su bastoncito, un gordito, muy buena gente, no era tan inteligente, pero le pusieron el ojo a los cardenales y dijeron, no, ese nos dura un par de mesecitos mientras nos ponemos de acuerdo. Se reúnen los cardenales, votan y sale humo blanco. Sale al balcón, acuerdo donde sale el papa ahí en la basílica, sale el cardenal Giuseppe Roncalli. Dice que toma el nombre de Juan 23. Y resulta que Juan 23 no duró ni un mes, ni 2, ni 6 meses, ni 1 año, ni 2 años, sino que duró un poco más de 5 años, y en ese momento cambió la historia de la iglesia. Ustedes saben que el Papa Francisco es un gran santo, ¿amén? Era un papa, un gran hombre, pero el hombre es muy inteligente. A veces nosotros vemos cosas como que nos parecen muy normales, pero todo tiene intención. Estos días estaba oyendo una predicación, no recuerdo dónde, y bien interesante lo que decía este sacerdote, que el Papa Francisco hace cosas intencionales. El año pasado o el año antepasado, ya no recuerdo, el Papa Francisco declaró santos a 2 papas el mismo día. ¿Quiénes?
Voy a ser bien sincero y me voy a confesar aquí públicamente entre ustedes, ciento y algo, y los que nos ven. Yo me molesté mucho en las fechas previas a la canonización, porque en todo lugar se hablaba de Juan Pablo II. Uno oía en todo lugar Juan Pablo II, y a Juan XXIII lo dejaban como relegado. O sea, y puede que fueran los medios de comunicación porque conocían más a Juan Pablo II y todo, pero en mi corazón, cierto, me sentía, bueno, ¿qué pasa con Juan XXIII? Porque Juan XXIII hay mucho que agradecerle. Y el Papa Francisco hacer eso intencional, porque hay unas líneas muy fuertes con Juan Pablo II, pero hay unas líneas muy fuertes también a través de lo que ha hecho Juan XXIII en la iglesia. Entonces es un gran regalo que tengamos ahora un gran santo también como Juan XXIII. Y entonces Juan XXIII en esos años cambia la historia de la iglesia. Ustedes saben que normalmente a través de la historia de la iglesia, cuando se declara un concilio, cuando una reunión de obispos, estos concilios generalmente era porque había algún problema de fe, algún problema doctrinal. Entonces ellos se reunían para aclarar y decir, bueno, nosotros declaramos tal cosa. Cuando Juan XXIII convoca el Concilio Vaticano II, no había ningún problema de fe, no había nada. Ustedes saben esta historia que dice que no sabemos si es cierta o no. La historia que dice que él estaba reunido en una de sus oficinas con varios de los hombres cercanos a él y que en pleno invierno de Roma, el Papa Juan XXIII abre las ventanas de esa habitación y le dicen, ahora sí se nos enloqueció el viejito, dijeron ahí los cardenales que están al lado de él. Dice, ¿qué estás haciendo, Juan? Dice, no, quiero que así como entre un aire nuevo a esta habitación y la refresca, la renueva, quiero que entre un aire nuevo a la iglesia. Sea cierta esa historia o no, lo que es cierto es que Juan XXIII hizo que entrara un aire nuevo a la iglesia. Y el Concilio Vaticano II, que espero que ya muchos hemos leído, si a mí me dicen, Andrés, dígame 3 libros que todo carismático se tiene que leer, que tiene que conocer. Y yo diría, no son solo todo carismático, todo católico, todo servidor. Tenemos que ser unos grandes amantes y conocedores de la Sagrada Escritura. El Catecismo de la Iglesia Católica debe ser un documento que lo conozcamos, que esté a nuestro lado para dar razones de nuestra fe. Y yo diría, el Concilio Vaticano II tiene que ser que conozcamos especialmente el Lumen Gentium, pero varios de los documentos para poder entender qué pasa en nuestra vida, qué pasa en nuestro servicio dentro de la renovación. Juan XXIII, en 1962, cuando convoca el Concilio Vaticano II, hace una oración. Dice, Divino Espíritu, renueva tus prodigios en esta nueva época como un nuevo Pentecostés. Juan XXIII está haciendo una oración al convocar el Concilio Vaticano II y le dice, Espíritu Santo, renueva tus prodigios, tus milagros ahora como un nuevo Pentecostés. Oiga lo que pasa, el Concilio Vaticano II termina en 1965. Noviembre de 1965 se publican los últimos documentos del Concilio Vaticano II. Y 13 meses después comienza la renovación carismática católica. Déjenme aquí aclarar algo. Déjenme aclarar algo. Juan XXIII no estaba pensando en la renovación carismática, ni existía. Pero muchos líderes de la renovación a nivel mundial han visto la renovación carismática como una, no como la única, como una de las respuestas a la oración del Papa Juan XXIII al convocar el Concilio Vaticano II. Porque ¿qué es la renovación? Nuestra meta, nuestra visión, nuestra función es traer un nuevo Pentecostés en esta época actual. Nuestra meta como servidores de renovación es traer la cultura de Pentecostés, que podamos vivir en nuestras comunidades, en nuestra iglesia, en nuestras familias, un nuevo Pentecostés. Entonces, bien interesante, 13 meses después, noviembre del 65 termina el Concilio Vaticano II, febrero del 67 comienza la renovación carismática. Entonces vamos a hablar un poquitito. Yo estoy pasando muy rápido esta historia porque no hay tiempo. Hay lugares en que me dedico un tema o dos solamente a la historia de la renovación. Aquí no tenemos tiempo, pero quiero ponerlo como un enfoque. Y vamos a hablar de algo bien importante de lo que pasó en Pittsburgh, Pensilvania. De una vez les digo que pongan en sus calendarios. Recuerden que vamos a celebrar, en un par de añitos, vamos a celebrar las bodas de oro de la renovación carismática católica. Vamos a celebrar, sí, un aplauso al Señor por la obra de la renovación. Vamos a celebrar los 50 años de haber iniciado la renovación carismática. Y para los que no sabían, espero que todos lo sepamos ya, o sea, la renovación carismática comienza en los Estados Unidos. O
sea, la renovación es un regalo, yo a veces lo veo como un regalo de Estados Unidos, o sea, lógicamente es la obra del Señor, pero un regalo de Estados Unidos a toda la Iglesia Católica alrededor del mundo. 18 de febrero de 1967 es el que se conoce como el inicio oficial de la renovación. Nosotros, como Comité Nacional de los Estados Unidos, o sea, en Estados Unidos, sí, pero mañana voy a estar hablando un poquito más de eso, pero en Estados Unidos existen 5 comités nacionales, no porque estamos divididos, porque trabajamos completamente en unidad, pero por las diferentes realidades culturales del país. Entonces existe un grupo de los americanos, uno de los coreanos, uno de los filipinos, uno de los haitianos y uno de los hispanos, que soy el que yo sirvo. Y cada 5 años hacemos un evento juntos de evangelización. En el 2017, para celebrar los 50 años, vamos a hacer un gran evento de evangelización de la renovación. Yo les invito a que pongan en su calendario 20, 21, 22 y 23 de julio del 2017 nos vamos a ir a Pittsburgh, Pensilvania. En Pittsburgh, Pensilvania, el lugar donde comienza la renovación, vamos a tener un gran evento de evangelización. Yo los invito a ustedes, los que puedan, y creo que no están tan lejos de Pensilvania, ¿cierto? Que 10 horas estarán de Pittsburgh, no sé. O sea, pero los que tengan oportunidad, creo que va a ser una gran bendición el poder estar ahí. Debo contaros que no sabían qué pasó ahí. ¿Qué pasó ahí? Vuelvo a decirlo, va a ser de una manera corta porque no tenemos mucho tiempo. Había unos jóvenes de una universidad en Pittsburgh, la Universidad de Duquesne, en Pittsburgh, que iban a tener un retiro un fin de semana. Y faltando un par de semanas para el retiro, los profesores y los otros que iban a estar dictando el retiro dijeron: hey, no vamos a hablar de los temas que estábamos pensando, sino que vamos a hablar de los primeros 4 libros de los Hechos de los Apóstoles. Y entonces ellos se preparan y hacen un retiro con respecto a los primeros 4 libros de los Hechos de los Apóstoles. Yo quiero que esta mañana recordemos simplemente Hechos 2. Los que trajeron la Biblia, para que no la traigan solo a pasear, sino que la usen. Hechos 2 es un texto que debe estar en la mente y en el corazón de todos nosotros carismáticos. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. No lo voy a leer todo, los invito a que esta noche se puedan en su oración personal, que puedan leer los diferentes, estos primeros 4 capítulos de Hechos. Los invito esta noche en su casa o mañana en su oración personal a que reflexionemos en ellos. Pero quiero leer los primeros versículos de Hechos 2. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Voy a leer el versículo 1 en adelante. Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos con un mismo objetivo. De repente vino del cielo un ruido como una impetuosa ráfaga de viento que llenó toda la casa en la que se encontraban. Se les aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Se llenaron todos del Espíritu Santo y se pusieron a hablar en diversas lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Palabra de Dios. No los escuché. Palabra de Dios. Un aplauso fuerte a la palabra de este mismo Señor que nos ha hablado esta mañana. Quiero simplemente leer ese texto porque es un texto que tiene que estar en la mente y en el corazón de los otros servidores de la renovación. Y hay 3 cositas ahí bien importantes que van ligadas con cada uno de los temas que vamos a hablar hoy. Primero es cuando se da Pentecostés. Y si vamos a hablar de la renovación carismática y de la unidad, tenemos que hacer la conexión con Pentecostés. Segundo, dice que estaban todos reunidos con un mismo objetivo, o sea, había unidad. En el segundo tema de esta mañana vamos a hablar de la unidad. Y tercero, dice que cuando el Espíritu Santo viene sobre ellos en forma de lenguas de fuego, ellos empiezan a ¿qué? A hablar de diversas lenguas. O sea, que habla de los dones y carismas. O sea, no tengan en mente esa conexión. Vamos a hablar de la identidad de la renovación que está completamente conectada con Pentecostés. El segundo tema vamos a hablar de la unidad, todos con un mismo objetivo. Y el tercero que vamos a hablar del derramamiento de dones y carismas. Entonces, ¿qué pasa? Eran unos 30 muchachos que se reunieron ese fin de semana. Ellos habían oído escuchar lo que estaba pasando, lo
que estaba pasando incluso en otras iglesias, de un derramamiento nuevo del Espíritu Santo. Entonces, saben que esa noche alguien cumplía años en ese retiro. Realmente, cuando uno va a retiro, hay alguien que cumple años, o cumplió la semana anterior o la semana que sigue. ¿Hay alguien que está cumpliendo años estos días por aquí? ¿Yo? ¿Cuándo? Hoy. La próxima semana. Mire, feliz cumpleaños, vea. ¿Cuándo? Ayer, yo, feliz cumpleaños. O sea, siempre hay alguien que cumpleaños. No fue la excepción ese retiro. Cuentan que el sábado en la noche, de ese 18 de febrero, iban a celebrar el cumpleaños a una persona que estaba de cumpleaños en ese retiro. Y cuentan que varios de los muchachos, sin ponerse de acuerdo, no empezaron a ir al comedor o a la cocina donde iba a ser el cumpleaños, sino que se empezaron a ir a la capilla. O sea, uno estaba en su habitación y dijo, yo no tengo ganas de pastel, me voy a ir a orar un rato a la capilla, y se fue para la capilla. Otro dijo, yo no quiero ir a ese cumpleaños, me voy a ir a orar mejor un rato, y se fue para la capilla. Y cuentan que sin ponerse de acuerdo, la mayoría de estos 30 estudiantes estaban en la capilla. Y ellos dijeron, bueno, si el Señor nos trajo aquí sin ponernos de acuerdo, tiene que ser porque el Señor tiene algún plan con nosotros. Y ellos empezaron a orar unos por los otros, y empezó a suceder lo que ellos querían que sucediera, pero que no esperaban que fuera a suceder en ese momento. Y algunos de ellos empiezan a orar en lenguas, otros empiezan a tener visiones, otro tiene una gran alegría que no puede contener, otro tiene descanso en el Espíritu. O sea, es un momento en que todos ellos empiezan a experimentar un nuevo Pentecostés. Y de ahí surge lo que nosotros conocemos como la renovación carismática católica. Déjenme decir dos cositas importantes de esto. Digo, la renovación, ¿somos muy viejos o somos muy jóvenes? Jóvenes. ¿Cuántos años tenemos la renovación? 48, llegamos para 49, o sea, vamos casi 50. ¿Eso es joven o es viejo? Joven. Ahí yo vino de 50 para arriba, no, jovencito, ¿cierto? Les digo algo, somos unos bebés. Somos unos bebés. Porque si la iglesia tiene unos 2000 años casi, y nosotros como renovación carismática tenemos apenas, vamos a cumplir 50, somos unos bebés. Porque hay veces como renovación, y vuelvo a decir, me gusta ser sincero y hablar libremente a los otros líderes de la renovación. Hay veces como renovación creemos que no la sabemos todas. Creemos que no necesitamos formarnos. Creemos que nadie nos puede decir nada porque nosotros ya no la sabemos todas muy bien. Somos unos bebés que nos falta conocer mucho, que nos falta caminar mucho, que nos falta aprender mucho. Pero a la vez tenemos que llegar a una etapa, vamos por unos 50 años, que ya tenemos que llegar también a una etapa de madurez, de ir profundizando cada vez más en la misión del Señor. Pero ¿sabes una de las cosas que me preocupa con la renovación? Que a pesar de que somos unos bebés, parece que sufrimos de mala memoria. ¿Sufrimos de qué? Mala memoria. Sufrimos de mala memoria, porque a veces se nos olvida que la renovación carismática católica comenzó con jóvenes. ¿Por qué quiero decir eso? Porque hay veces como líderes, y eso no pasa aquí en Toronto, que eso pasa solo en Estados Unidos, en Canadá no pasa eso. Hay veces nosotros como renovación, hay veces no les damos libertad a los jóvenes. Hay veces tenemos una cosa que a los jóvenes hay que cuidarlos, hay que decirles todo, ellos no saben cómo hacer las cosas. Y se nos olvida, sufrimos de mala memoria, se nos olvida que el Señor para esta hora de la renovación escogió a unos 30 muchachos entre los 18 y 21 años de edad para que tuvieran esta experiencia y llevaran a la renovación hacia adelante. Yo no estoy diciendo que a los jóvenes no hay que acompañarlos, por supuesto, hay que acompañar con la experiencia, pero dejémoslos actuar. Yo he visto en la renovación que los jóvenes actúan mucho más y hacen obras más grandes que lo que hacemos muchas veces los adultos. Yo no conozco la realidad aquí, no conozco la realidad de todo Canadá, pero mi pregunta es, ¿cómo está nuestro servicio en la renovación con los jóvenes? ¿Qué tenemos para los jóvenes? ¿Qué oportunidades le estamos dando a los jóvenes para que ellos desarrollen los dones y los carismas que el Señor les ha regalado? Porque ¿sabes algo? La renovación se expandió tan grandemente por obra de Dios, lógicamente. ¿Pero por qué? Porque jóvenes tuvieron esa experiencia. Y esos muchachos fueron a las universidades y empezaron un grupo de oración. Y después cuando salieron en vacaciones, no sé si es el caso aquí en Canadá, pero en Estados Unidos, los muchachos cuando quieren ir a estudiar lo más lejos de su casa.
En Colombia, yo me acuerdo en Colombia uno buscaba la universidad más cerquita, ¿cierto? Para estar cerca del papá y la mamá, en la casa. No, en Estados Unidos parece que entre más lejos usted se vaya, mejor. Se puede tener una universidad muy buena cerquita, pero escoge lo más lejos. ¿Qué pasa? Esa no era la excepción en la Universidad de Duquesne. En la Universidad de Duquesne estudiaban jóvenes de todas partes de Estados Unidos. Entonces ellos, cuando salieron a las vacaciones, iban y en el verano empezaban a fundar grupos de oración en diferentes ciudades de Estados Unidos. Y por eso es que la renovación se expande de una manera tan grande, Yo no tengo aquí mucho tiempo de contar toda esta expansión de la renovación, pero déjenme contarles solamente una cosa que a mí me gusta mucho de la historia de cómo se expandió la renovación. Y después digo por qué me gusta contar esa historia, porque es un jalón de orejas también para nosotros servidores. La Universidad de Notre Dame es muy importante, porque en la Universidad de Notre Dame en Indiana fue donde se empiezan a dar los primeros retiros nacionales de líderes, de servidores de la renovación. El primero que se reunió en 1968 y fueron 100 líderes. ¿Cuántos líderes fueron? 100. 1968, 100 líderes de renovación nacionales se unieron. En 1976, estamos hablando apenas de unos 8 añitos después, se reunieron en el Encuentro Nacional de Líderes de la Renovación de Estados Unidos, se reunieron 30.000 líderes. O sea, estamos hablando de un periodo de 8 años, subieron de 100 a 30.000, eran solamente líderes, no puede ir cualquier persona. O sea, eran gente coordinadores de grupos de oración, servidores de grupos, en un periodo de 8 años subieron de 100 a 30.000. Hay veces, eso lo recuerdo a mí y ustedes en sus comunidades, este es un gran mensaje que Dios nos da a nosotros los servidores. En ese entonces el Comité Nacional se reunió y dijo, esto manejar 30.000 personas es muy difícil. Eso es mucha gente, no vamos a hacer más encuentros nacionales, vamos a hacer encuentros regionales. Oye lo que pasa, si vamos a hacer encuentros nacionales, no más, sino encuentros regionales porque es mucha gente. El primer encuentro regional lo hicieron en una ciudad de la diócesis donde yo estoy, la ciudad de Atlantic City. ¿Alguno es familiar con Atlantic City? ¿Lo oído? Atlantic City es como una mini Las Vegas, ¿ok? Ya en New Jersey, cerca al mar, la diferencia que pues, Las Vegas no tiene mar, ¿ok? Pero es una ciudad llena de casinos, hacen muchas conferencias allá. Ahí hicieron la primera conferencia regional. ¿Saben cuántas personas? Solamente podían ir líderes de la región. Si usted no era de esa región, no podía ir. Solamente podían ir líderes de la región. ¿Saben cuántos líderes llegaron? 37.000. O sea, el Comité Nacional diciendo, para que no sean tan grandes, para que no sean 30.000, vamos a hacer más pequeños regionales. Y el primero regional llegaron 37.000. O sea, era impresionante cómo se iba expandiendo la renovación carismática. ¿Por qué me gusta contar esto? No porque, uy, wow, lo que hizo el Señor. Yo creo que la pregunta para cada uno de nosotros, y yo no he estado en tu grupo, no he estado en tu comunidad, o sea que no conozco tu realidad, pero la pregunta es cómo ha estado creciendo el grupo de servidores dentro de tu comunidad. ¿Será que nos hemos estancado los mínimos simplemente sirviendo? ¿Será que hemos creado nuevo liderazgo? ¿Será que el número de servidores ha ido creciendo? ¿O será que por el contrario ha ido reduciendo? Porque yo no creo que el Señor se haya cansado de hacer la obra. Yo no creo que el Espíritu Santo se haya cansado de hacer las maravillas que hacía anteriormente. Somos nosotros los responsables de que crezcan nuestras comunidades. Yo viajo por varios lugares del país y siempre encuentra uno algo. A veces llego al grupo, es muy común que me pase esto, y me dicen, no, Andrés, es que el grupo de nosotros éramos 200 personas. Dice Andrés, pero el grupo ha ido decayendo y ahora somos solo 10. Dice, éramos 200, pero ahora somos solo 10. Pero después viene la excusa, oye, primero le cuentan a uno la realidad y después viene la excusa. Y dicen, no Andrés, pero es que no importa la cantidad, lo que importa es la calidad. Hemos quedado los mejorcitos, los más santos, ¿cierto? O sea, yo casi que los subo ahí en un nicho a cada uno de los 10. Porque hay veces sacamos la disculpa, y yo sé que hay muchas realidades, pero yo no creo que el Espíritu Santo se haya cansado de actuar. Yo no creo que el Espíritu Santo se haya cansado de hacer las maravillas, de repartir dones y carismas. Es nuestra misión. Yo quise contar esta parte de la historia de la renovación para ver qué estamos haciendo nosotros que las comunidades crezcan de la misma manera que crecían anteriormente. Déjenme avanzar un poquito. Esta la tienen ustedes, no van a leer esto, ustedes lo tienen en su hoja, pero yo quiero que se vaya a la parte donde dice Norteamérica, porque donde dice Norteamérica está hablando de Estados Unidos y Canadá.
Este es un censo que se hizo en el año 2000. Ha sido el censo más reciente que hemos tenido con respecto a la renovación carismática. Y es bien importante, o sea,